Toma la siguiente a la izquierda. Luego gira a la derecha. En este vídeo voy a mostrar una aplicación que sirve para planificar rutas. Por ejemplo, si tienes una bicicleta o no tienes bici y simplemente lo que quieres es hacer una ruta corriendo o haciendo senderismo, pues esta aplicación dentro de su plan gratuito es la que te ofrece más opciones, más funciones comparándola con el resto de aplicaciones de este tipo. La aplicación se llama Komoot. Al iniciar nos pedirá lo típico, que nos registremos con un correo electrónico. Yo ya estoy registrado y aquí damos permisos para acceder a la ubicación. Aquí elegimos el tipo de deporte, hay alpinismo, running, enduro. La aplicación está más enfocada a deporte de bicicleta y hay un montón de modalidades. Aquí me pregunta si es una e-bike, selecciono que sí, que es bicicleta eléctrica. Y en forma física, bueno, aquí quizás da un poco igual, porque si vas en una e-bike vas a hacer unos tiempos que poco tienen que ver con tu forma física. De todas formas, tampoco se trata de competir, simplemente es un dato que te pide la aplicación. A la hora de elegir punto de destino tiene detalles curiosos, como por ejemplo elegir como destino un punto de carga para e-bikes. Lo triste es que en toda España solo me aparecieron 4 puntos, uno relativamente cerca de donde estoy y los otros están a unos 500 kilómetros o más. Elijo mejor un punto del mapa y aquí viene lo interesante, y son estos puntos rojos que son rutas que han hecho ya otra gente y que, por ejemplo, si desmarcas ir por vías conocidas te guiará en línea recta. No recomiendo esta opción, sobre todo si vas en bici, porque te va a llevar por los peores sitios, y lo bueno es que te guíe por los caminos que ya han seguido otros ciclistas. Otra opción interesante es que a veces cuando vas por esos caminos alejado de ciudades y de antenas de telefonía puede que no tengas cobertura de datos, así que lo mejor es guardar el trayecto para que la aplicación te guíe offline, en el caso que pierdas la conexión. Aquí se puede ver los puntos de elevación, el porcentaje de inclinación del terreno dependiendo de la ruta de donde pongas el dedo. Y lo bueno es que es gratis y puedes descargar el mapa de la provincia donde vives, que en ese aspecto pues está muy bien. Así que le doy a iniciar la ruta. Continúa por aquí durante 750 metros. Aquí es donde te das cuenta que llevar una e-bike no son todo ventajas, sobre todo en una bici como esta que es de cuadro de hierro y que pesa un montón. La aplicación es como el Google Maps, que te da las indicaciones del tráfico, pero aquí son rutas que en muchos casos el camino consiste en una franja en el monte de unos 20 centímetros de ancho, donde no hay hierba, y esa es la ruta que te marca el mapa. Lo cierto es que con estos kits eléctricos hacer deporte es algo opcional. Tú decides qué nivel de esfuerzo quieres tener, aumentando o disminuyendo la asistencia del motor a tu gusto. Y esto es algo que algunas personas, no muchas, pero los hay que no lo entienden. El ver que alguien sube en bici más rápido, ayudado por un motor eléctrico, lo ven como de tramposos. Y bueno, yo pienso que esto no es una competición. Quizás sea peor que les adelante una moto de campo con el ruido que hace y el mal olor que va dejando detrás a gasolina y aceite quemado, sobre todo los motores de 2 tiempos. Pero bueno, supongo que con el tiempo se irá normalizando el ver este tipo de vehículos con motor eléctrico y se vea como algo normal. Ya has llegado. Hasta la próxima. Volviendo a la aplicación, al final llegué al punto de destino que había marcado, así que perfecto, y continué un poco más hacia arriba. Para los que estáis interesados en estos kits eléctricos, el desempeño que tiene y tal, pues bueno, al final usé una asistencia de nivel 5, a rato ibas a nivel 9, no porque hiciera falta, porque no tuviera fuerza el motor, y al llegar arriba en el display me marcaba 2 rayas menos de batería, aunque luego se estabilizó y marcaba una raya menos, como estáis viendo. En estas zonas de subidas es importante llevar el piñón grande, porque aunque el motor tire, tenga potencia de sobra, consumirá menos batería si le ponemos un cambio para cuestas. De esta forma subirá con menos esfuerzo y también se calentará menos. De hecho, con el frío que hacía apenas si se había calentado. Bueno, pues comparte si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo.